porque, miren, la diferencia entre las patologías del miembro superior y miembro inferior es que los que van a acudir a consulta, a su centro, es patología de miembro inferior, porque están sometidos a carga, ya sea cadera, rodilla, tobillo. Las patologías de miembro superior son mucho mejor toleradas porque no tienen carga, no son sometidas a carga. Con frecuencia los que te van a buscar cuando es patología de hombro son dos grupos, ¿no? Los que tienen actividades laborales y utilizan el miembro superior, y las personas que tienen 60, 70 años ya que sufren una ruptura espontánea, degenerativa de sus tendones. Lo que vamos a hablar es de la parte de miembros inferiores. Cuando nosotros hablamos de artrosis, nuestra patología es por un trastorno biomecánico. Son trastornos de ejes. Y esos trastornos de ejes producen una sobrecarga de la articulación, y eso produce mayor coeficiente de fricción y al final produce un desgaste que nosotros lo conocemos como una artrosis. Otra etiología que te puede producir una artrosis son fracturas articulares, no, que puede ser que no ha sido operada, ¿no? O por su trastorno de la articulación, por el accidente laboral, accidente deportivo o accidente de tránsito. Es tanto la destrucción de la articulación que no se puede llegar a restaurar al 100%. Pero nosotros vamos a ver otro tipo de trastornos, que es una alteración, porque se observan desde que son niños o niñas, desde la edad pediátrica. Esas alteraciones morfológicas, conforme uno va creciendo, se vuelve adulto y a esa articulación la sometes a carga, pues comienza ya a producirse un mayor coeficiente de fricción y una artrosis. La artrosis a nivel de la rodilla, el dolor a nivel de la rodilla y la artrosis comienza desde la adolescencia, ¿no? Cuando son niños, el dolor es mínimo que te puede ocasionar o puede manifestar ese niño, pero ya es en la adolescencia en el cual le dice a la mamá, a la papá, estoy haciendo deporte y me duele la rodilla, o me duele la cadera, o me duele el tobillo, ¿no? Y los ejes biomecánicos es importante que ustedes sepan. Cuando un paciente les llegue a la consulta, al primer nivel de atención, y le diga, doctor, me duele o doctora, me duele la cadera o la rodilla, sin ningún antecedente traumático, y ustedes, al haber descartado cualquier problema de colagenopatías a través de análisis de sangre, lo que deben, y otras patologías como por ejemplo la parte tumoral, tienen que observar la forma de los ejes. Entonces existen dos tipos de ejes: un eje normal, casi una rodilla recta, y los extremos, que es el geno valgo, la forma X en rodilla, y el geno varo, que es la forma en paréntesis o en forma de O, la rodilla. Estos dos extremos, tanto el geno valgo y el geno varo, en el tiempo te va a producir este tipo de lesiones. Y el eje biomecánico o el eje anatómico de una rodilla de 7 a 9 grados de la forma del eje de la rodilla, ¿no? Entonces, ustedes deben saber entender que existen dos tipos de ejes: el eje anatómico y el eje biomecánico de la rodilla. Y el eje biomecánico de la rodilla se realiza o se toma un punto que va del centro de la cabeza del fémur, hasta la parte media del tobillo.
entonces tú trazas una línea, es la línea roja, ¿no? Y luego lo que vas a valorar es el ángulo femoral, distal, lateral, y luego el ángulo tibio proximal medial. Entonces, sobre esa línea, tú trazas tus líneas perpendiculares al eje condilio femoral y otra línea al eje condilio tibial. Entonces, ese ángulo femoral lateral distal es aproximadamente 88 grados. Y el ángulo tibio proximal medial es aproximadamente 87 grados. Si ustedes observan 88 grados y 87 grados, casi llega a 90 grados, casi la rodilla a través de sus ejes biomecánico es casi recta. Entonces, ¿eso qué permite? Que las cargas de tu peso, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kilos, se pueda distribuir equitativamente, tanto en el cóndilo lateral como en el cóndilo mediano, ¿no? Y cuando haces ciertas actividades de flexión de 40, 60, 90 grados, tu rodilla ya no acepta el peso que tienes y no llega a aceptar hasta 2 veces tu peso cuando tienes una flexión entre 20 a 40 grados y entre 60 a 90 grados, 4 veces tu peso. Entonces, cuando tú estás subiendo, bajando escaleras, tu rodilla está soportando 2 veces tu carga de peso y conforme vas haciendo más flexión de tu rodilla, a esa rodilla la sometes a 4 veces el peso, tu peso corporal. Entonces, ese eje biomecánico es lo que sirve que hay una libre distribución de tu articulación, ¿no? Entonces, cuando existe un geno valgo, toda la carga de tu eje ya no pasa por el centro, ¿no? de la tibia, sino que se distribuye de forma lateral. Ustedes ven la línea roja de la cabeza del fémur donde dice ideal, que es algo recto, pero si tú trazas una línea de la cabeza del fémur hasta donde dice real, toda esta línea roja se traslada a la parte lateral, a la que está junto al peroné. Entonces, en el geno valgo, la artrosis se va a dar en el compartimento lateral porque todo el peso de tu cuerpo está lateralizado. Y en el geno varo ocurre lo contrario. Tu eje anatómico se inserta en la cara interna, ¿no? Y todo el peso, todo el desgaste de tu articulación se van a ver a nivel del compartimento interno, fémoro-tibial. Por eso cuando ustedes observan una radiografía, la distancia entre el fémur distal y la tibia aproximadamente es de 10 milímetros, pero en esas deformidades se va desgastando y se va juntando el hueso de la zona lateral, de la zona externa en geno valgo y en la parte interna en el geno varo. Este es, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿no? Por ejemplo, esta es una deformidad en geno varo, es lo que le decía. La distancia entre el cóndilo femoral y el cóndilo lateral es aproximadamente 10 milímetros, pero en esta imagen derecha se observa que se junta el cóndilo femoral con el cóndilo tibial y ya no hay esa distancia de 10 milímetros, pero esto se observa en el geno varo y en el geno valgo es diferente, se observa ese compromiso articular, ese pinzamiento, más es en el compartimento lateral, ¿no? Geno valgo, artrosis lateral, compartimento lateral, geno varo, artrosis, compartimento medial. Entonces, cuando existen este tipo de deformidades que se da en el niño, nosotros podemos hacer una
un crecimiento guiado de las articulaciones. Hay una patología que se conoce como genovalgo idiopático, que nosotros lo vamos viendo al niño que tiene 3 años, 4 años, hay un desgaste del zapato, los papás piensan que es un pie plano, pero no es pie plano, es la forma de la rodilla, un genovalgo. Pero ahí hacemos una distancia entre ambos maliolos que debe ser entre 7 a 9 centímetros. Cuando la distancia entre ambos maliolos es mayor de 9 centímetros, 10, 11, 12, ya lo consideramos un genovalgo patológico. Entonces, nosotros hacemos una hemipifidiodesis guiada, un crecimiento guiado justo en el último año de su crecimiento, aproximadamente entre los 9 o 11 años, ¿no? En las mujercitas hacemos el tratamiento antes de su primera menstruación, ¿no? Y en el varón también antes de su último crecimiento, entre los 9 o 11 años. Y colocamos grapas o placas con tornillos en la parte interna, ¿no? Como se observan acá en la imagen, ¿no? En el lado derecho es un genovalgo, se hace el inicio del tratamiento quirúrgico y conforme va creciendo va mejorando el eje de la rodilla, ¿no? Entonces, después de eso, cuando ya tiene unos 14, 15 años, retiramos las placas o las grapas, siempre y cuando vigilar que no se nos vaya al varo, ¿no? Porque se ha visto caso que tú operas un genovalgo y a veces en el sistema público demora para sacarle la grapa si lo llevas al genovaro, ¿no? Y cuando existe un varo, nosotros, cuando ya son un poquito más grandecitos, cuando cuando son adolescentes y se ha cerrado los núcleos de crecimiento, hacemos las osteotomías. Si es un genovalgo, hacemos osteotomías femorales, y si es un genovaro, osteotomías tibiales, ¿no? Y cuando ya son 50, 60 años y la artrosis ya es muy avanzada, lo que hacemos es un reemplazo articular de rodilla. Bueno, en la artrosis de cadera ya les había comentado que existen dos grupos, la displasia de cadera y el pinzamiento femoroacetabular. Ambas patologías son patologías de la edad pediátrica que se puede diagnosticar, pero la falta de tratamiento condiciona este trastorno degenerativo, ¿no? Esta es una diferencia en el lado derecho. En el lado derecho, una cadera displásica, una falta de cubrimiento. Si nosotros hacemos el ángulo centro-borde lateral que va una línea perpendicular al centro, a la cabeza del fémur y del centro de la cabeza del fémur al borde lateral, este tiene un centro borde lateral aproximadamente menos de 20 grados, ¿no? A diferencia de la imagen izquierda, que debe tener entre 45 a 50 grados, que esa es la otra patología, ¿no? El pinzamiento tipo pincer o tipo can o el mixto, ¿no? Eso al trazar ese ángulo centro-borde lateral ya pueden hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué actualmente se hace cuando existe una displasia de cadera y podemos diagnosticar entre los 20, 22 años, 24 años? Hacemos una osteotomía que se conoce como osteotomía de Gans. Cuando son niños y todavía tienen los núcleos de crecimiento, podemos utilizar unas osteotomías de reorientación, que es la osteotomía de Salter, y la de remodelación, que es la de Degas o la de Pemberton, pero a nivel de los adolescentes utilizamos la osteotomía de Gans para incrementar la superficie de carga, ¿no? Y en los adultos lo que hacemos es un reemplazo articular de cadera, ¿no? Estas patologías son patologías estructurales, alteraciones de los ejes biomecánicos, mayor coeficiente de fricción, mayor desgaste, sinónimo de artrosis. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema.